Buenas noches, bienvenidos una vez más al Fuego de Zeus, un programa dedicado a la filosofía, a sus exponentes. Y bueno, vamos a la cápsula para conocer a nuestro autor de esta noche y volvemos en un minuto. Ernst Bloch, filósofo alemán, de familia judía, tuvo una amplia formación. Durante la Primera Guerra Mundial rehuyó al reclutamiento y se exilió en Suiza en 1917, donde acabó su primera obra, El espíritu de la utopía. Ilusionado con la revolución leninista, recopiló su denuncia de nazismo en herencia de esta época en 1935. Libro publicado en Suiza, donde tuvo que refugiarse de nuevo tras el ascenso al poder de Hitler. En su exilio estadounidense, además de fundar con Brecht y Mann la editorial Aurora de Nueva York, Ernst Bloch gestó y redactó sus obras más importantes. Sujeto-objeto, 1949. Sobre Hegel y el principio de esperanza, 1954 a 1959. Monumental tratado enciclopédico de la utopía y del soñar humano en un futuro mejor y en un mundo transformado. Hoy tenemos un invitado muy especial. Bienvenidos a su programa Fuego de Zeus. Bien, ahí teníamos las imágenes de nuestro autor, Ernst Bloch, filósofo alemán. Y para entender a este autor que nos vino a visitar y a exponer una vez más Rafael Bautista. Rafael, bienvenido. Gracias, Eduardo. Bien, como veían en las imágenes, Ernst Bloch, como les dije, es un autor alemán y autor judío, porque lo recalcan mucho, ¿no? Algunos que era judío. Para abordar este autor, Rafael, primero tenemos que hacer la transición de Benjamin a Ernst Bloch, ¿no? Pero antes Marx. Y antes, exacto. Ahora, curiosamente, estos tres son judíos. Exacto, sí. Alguna vez René Zavaleta cita en el libro Lo Nacional Popular a un escritor boliviano que menciona algo curioso. Dice, ¿no? Los indios para el Estado boliviano son como los judíos para Europa, es decir, lo más despreciado. Curiosamente, lo más despreciado es lo más propositivo. Alguna vez Dussel decía, la filosofía crítica siempre nace siendo periférica. Descartes, por ejemplo, fue periférico, donde escribe, ¿no? En lo que hoy día es Holanda, pero sin embargo se lo reclama como un pensador francés, pero no escribió en París, que era, digamos, el centro, ¿no? Lo mismo pasa con la mayor parte de los pensadores críticos de su tiempo, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles era un marginado en la Academia de Platón, ¿no? Le decían el escribiente porque los filósofos de corte, o sea, lo que aquí llamamos los señoritos o los doctorcitos, no escribían las lecciones, sino tenían esclavos que se los escribían por ellos las lecciones de Platón. Pero Aristóteles no tenía esclavo, no tenía quien le escribiese las lecciones, así que él mismo escribía las lecciones. Por eso después, incluso cuando tienen que suceder a Platón en la dirección de la academia, nombran a un primo de Platón, o sea, no saben reconocer que el genio ahí era Aristóteles. Bueno, Aristóteles sale de la academia y se va a fundar el Liceo, ¿no? Y es curioso, ¿no? Estos tres pensadores son judíos y lo judío en Europa siempre resultó ser lo más ingenioso, lo más creativo, lo más propositivo. Mucha gente, por ejemplo, dice, los alemanes hubiesen ganado la guerra, la Segunda Guerra Mundial, pero por puro prejuicio racista desecharon todos los avances científicos que habían producido los judíos. Sin ir muy lejos, Einstein, ¿no? Entonces, cuando hacemos el pasaje Marx, Benjamin y Bloch, tenemos que encontrar los hilos conductivos de cómo se puede hilar esta tradición.
Hinkelamert, por ejemplo, llama eso la tradición del pensamiento crítico, la llama la tradición del materialismo histórico. Ahora, hoy en día se confunde el término. Por ejemplo, hoy en día está demasiado devaluado el concepto materialismo. Pero para la época de estos pensadores, hasta principios, casi mediados del siglo XX, el materialismo no tiene que ver con la pulsión materialista de las cosas. ¿No? El materialismo tenía que ver con el contenido mismo de algo. ¿No? Por ejemplo, si yo te digo, ¿cuál es el contenido de una escuela? Es el acto pedagógico. El acto pedagógico no es una cosa, no es algo físico, ¿no? Entonces, ese contenido era lo que denominaban el materialismo. O sea, ¿cuál es el contenido de la idea, por ejemplo? El contenido de la idea, para la tradición del materialismo histórico, es siempre la vida. Y no es la vida en sentido abstracto, que sería lo formalizado en cuanto idea abstracta, sino la vida concreta. Entonces, cuando estos pensadores se ponen a tematizar acerca de la vida, no lo hacen en los términos que lo haría un formalista, ¿no? La idea como algo, qué sé yo, abstraído de las condiciones reales que hacen posible la vida, sino la vida concreta. Entonces, en esta tradición, estaba comentando, por ejemplo, Marx cuando se pone a escribir ya la primera redacción del Capital, en los Grundrisse, él ve cómo está sucediendo una crisis financiera en Estados Unidos y dice, hay que escribir algo para poner en alerta y darle insumos teóricos al proletariado, porque se va a venir la crisis financiera y se va a arrasar con Europa, y eso va a ser la base desde la cual se pueda producir una revolución. Cuando Marx en 1859 está ya redactando contribución a la crítica de la economía política, en una de las cartas a Engels le dice, bueno, pues no sucedió nada, no hubo tal revolución. Y la crisis financiera estaba azotando a Europa, ¿no? El primer mercado financiero, Londres, con la City, así que Wall Street, estaban arrastrando una crisis galopante, no comparable, pero digamos tan fuerte como la del 29, pero en la actualidad también estamos en una crisis financiera, ¿no? Entonces Marx se pregunta por qué no ha sido posible la revolución. Entonces Marx le dice a Engels, si alguna clase obrera no va a hacer jamás la revolución, es la clase obrera inglesa. Porque dice el gentleman, el inglés, el prototipo de ciudadano, de ser humano que promueven los ingleses, tiene conciencia de súbdito. O sea, tiene naturalizada su condición de súbdito. Frente a su reina, no va a hacer nunca nada. Entonces, no es tan cierto que solamente las necesidades económicas mueven a la gente. En parte sí, pero hay un componente que Marx lo tematiza en el ámbito de lo que después se conoce como el método dialéctico. Eso que le da la vuelta a Hegel y propone él, mediante la dialéctica, un método para desentrañar lo que dice él en el prólogo a la primera edición del Capital. Dice, este libro está diseñado para desencubrir el misterio que se halla detrás de la sociedad moderna. Entonces, ¿qué es aquello que hace posible la objetividad del mundo? ¿Qué es aquello que sostiene la objetividad del mundo? ¿Qué es aquello que sostienen los entes físicos que podemos ver con los ojos? O sea, no es el cemento, el ladrillo, el hierro. En definitiva, eso es físico, pero ¿qué sostiene? El sentido mismo de aceptación valórica que nosotros tenemos al observar los grandes rascacielos, por ejemplo. ¿Por qué valoramos como bello el Arco del Triunfo, la Tour Eiffel,
el que se llama el Big Ben de Londres. ¿Qué hay detrás de todo aquello que hace que tengamos la experiencia valórica de la belleza cuando vemos eso? Entonces, detrás de la objetividad del mundo, o como lo diría Hinkelammer, ¿no? Lo objetivo del mundo es producción subjetiva. Es decir, es una creación histórica, es una creación humana. Entonces, ¿qué es lo que sostiene la objetividad del mundo? Es lo que en términos técnicos se llama en filosofía los modelos ideales, las grandes utopías. Entonces, detrás del desarrollo, del progreso, de la economía, del crecimiento, para que eso lo veamos como bueno, tiene que haber una narrativa, una gran narrativa que justifica esos apareceres y nos hace juzgarlos como buenos. Entonces, la dialéctica tematiza eso. ¿Te acuerdas? En el primer programa creo que decíamos, ¿no? La dialéctica no tiene nada que ver con tesis, antítesis, síntesis. Ese es un invento de la Academia de Ciencias de Moscú. Cuando nos ponemos a revisar la crítica que hace Marx al método dialéctico de Hegel, hay que atravesar lo que expone Hegel como sistema de la ciencia. Y en la ciencia de la lógica divide ese libro en tres partes: la doctrina del ser, la doctrina de la esencia y la doctrina del concepto. Los marxistas apenas, el marxismo del siglo XX, incluido Lenin, apenas pasan la doctrina del ser. Ni siquiera llegan a la doctrina de la esencia, peor a la doctrina del concepto. Y en la doctrina del concepto es donde está expresado el contenido último de aquello que tematiza el método dialéctico. O sea, ¿cuál es el modelo ideal que sostiene todo esto? En última instancia, ¿cuál es el fundamento que hace posible el mundo en cuanto a objetividad? Entonces, Hegel dice es Dios. Para él la historia es una teodicea, es decir, es la realización de Dios como hombre. Es el primer capítulo de San Juan. Dios se hizo hombre. Para Hegel, ese hombre es lo que llaman hoy en día los gringos el WASP, el White, Anglo-Saxon and Protestant, ¿no? Ese es el supremacismo blanco ahorita en Estados Unidos. Marx dice, eso es un fetiche, ese Dios no es Dios. Porque ese Dios no es nada trascendente al mundo que ha producido la burguesía prusiana, luterana del tiempo de Marx. Marx dice, ese es un fetiche. Entonces, una tematización que hace el método dialéctico tiene que ser capaz de mostrarte cuál es el modelo ideal de todo el mundo al cual te estás enfrentando en cuanto a objetividad. Entonces Marx dice, ese modelo ideal que sostiene a la sociedad moderna y al capitalismo es un fetiche. Es un Dios creado por los hombres. Es un ídolo al cual el sistema económico mundial le sacrifica diariamente vidas humanas. Así como te acuerdas el gran Moloch, al cual sacrificaban los primogénitos, y como los ricos no querían sacrificar a sus primogénitos, compraban los primogénitos de los pobres. Desde el 1492 han acusado a nuestras culturas de ser sacrificiales y por eso han justificado su guerra de conquista. Y sin embargo, la modernidad y el capitalismo desde el 1492 nunca ha cesado de sacrificar seres humanos a su nuevo ídolo como Dios sustitutivo, el capital y el mercado. Entonces, eso es lo que tematiza la dialéctica. Entonces, Bloch es un heredero de esa tradición que el primer libro que lo hace famoso, y lo escribe después de su tesis doctoral, es El espíritu de la utopía, The Geist der Utopie. Entonces, ese libro es clave para entender la obra completa de Bloch. Y siguiendo la tradición, el puente Marx, Benjamin y ahora Bloch, podemos entender que el método dialéctico está expuesto en Marx en su teoría del fetichismo.
cuando él hace la crítica a el sistema de categorías de la economía política burguesa, no se queda en el fetichismo de la mercancía. Por eso hace su crítica, como Wissenschaft crítica, al sistema de categorías, es decir, al sustento racional que hace posible una ciencia económica que justifica el despojo, el robo y la explotación del ser humano y la naturaleza. Entonces ahí uno puede darse cuenta de que lo que está haciendo Marx y lo que va a hacer Bloch posteriormente, y porque se conocen con Benjamin en París, con Bloch, etc., es pormenorizar en qué consiste la crítica. La teoría del fetichismo como método dialéctico consistiría en mostrar todo lo que encubre el fetichismo que de la mercancía le ha pasado al dinero, del dinero al capital, del capital a la ciencia económica, de la ciencia económica a la ciencia moderna, a la filosofía moderna, es decir, a toda la racionalidad moderna. ¿Qué están diciendo estos tres? Toda la racionalidad moderna que justifica y legitima el sistema económico mundial, el sistema político, el sistema del derecho, todo es fetichista, todo es encubridor. ¿Y qué encubre? El robo, el despojo, la muerte, el genocidio, el epistemicidio que ha producido el mundo moderno y su economía del crecimiento del capital a lo largo de todo esto que llamamos época moderna. Entonces, de eso trata el método dialéctico, demostrar y desencubrir qué se halla detrás de la objetividad del mundo, qué modelo ideal sostiene todo ello. Y Marx va a decir, el modelo ideal que sostiene al burgués es un modelo lleno de sangre, de lodo, ¿qué se llama? Cuando dice, por ejemplo, ¿no? si el dinero nace manchado de lodo, el capital nace manchado de sangre humana. Entonces, desencubrir esto es clave y alguna vez decíamos, ¿no? Atuey, por ejemplo, el líder taíno, hubiese tenido lindas conversaciones con Marx, porque Atuey también llega a esa conclusión. Atuey les dice a su pueblo, hagamos un ídolo del oro porque ese es el Dios de los españoles. Y lancemos ese Dios al mar para que se vaya y los españoles se vayan con él. ¿Y qué está haciendo? Lo que dice este sabio maorí de Nueva Zelanda, alguna vez te comenta esto. Si quieres conocer a tu enemigo, si quieres vencerle, conoce a sus dioses, porque ese es el último fundamento que hace posible, justifica y legitima el proyecto de vida de ese. Entonces, si conocemos bien cuál es el modelo ideal del capitalismo y de la modernidad, vamos a descubrir que ese modelo ideal es un fetiche, es un ídolo que constantemente está pidiendo sacrificios a la humanidad y a la naturaleza. Es decir, es un fetiche que no tiene vida, necesita de chuparnos y extraernos nuestra vida para que tenga vida. Entonces es un Dios falso, por eso Marx dice es un fetiche. Entonces de eso trata la dialéctica y de eso Bloch es digno exponente de este método. Genial, Rafael. A veces, bueno, acaban de decirme que tenemos que hacer una pausita, vamos a aprovechar. Bueno, vamos a un corte y volvemos con Rafael y este tema apasionante sobre Ernest Bloch. Así que en un par de minutos volvemos. Bien, estamos de vuelta con Rafael Bautista, que nos está descifrando a Ernest Bloch. Y lo que estaba por decirte en el anterior bloque, Rafael, a veces uno como no, digamos, no desde la academia o desde la carrera de filosofía o quizás conoce a ciertos profesores o exponentes de filosofía
que por lo menos desde lo que yo he conocido a Bloch y me han enseñado y luego quizás he leído y he podido entender, lo exponen como, si bien es un filósofo ateo, igualmente te habla de esperanza, dicen, ¿no? Como que el que te está diciendo eso te dice, es ateo, pero igual que te habla de Dios y de algo, o sea, te da a entender que puede haber un Dios. Sin embargo, lo que yo he entendido es que se refiere como a una carencia, ¿no? Como que siempre estamos en busca de, y a eso le llama la esperanza. Se puede traducir esto, bueno, de la utopía que vos decías de su libro y del primero, se puede traducir a esto porque a veces lo enseñan así, ¿no? Sí, es ateo, pero también te da la idea de esperanza. Entonces uno esperanza lo relaciona con religión, con Dios, etcétera, ¿no? Bueno, hay que primero clarificar qué es ateo, qué es el ateísmo. Curiosamente, y esos muchos de los cristianos que se están pronunciando en Santa Cruz, que no tienen idea de lo que están haciendo, no saben que los cristianos fueron acusados de ateísmo. Ahora, ¿quiénes los acusaron de ateísmo? El Imperio Romano, porque los cristianos no creían en los dioses romanos. Es decir, como decíamos otra vez, ¿no? Toda la objetividad del mundo producido, en el cual nacemos, tiene un modelo ideal. ¿Cuál es el Dios? O sea, el concepto límite, el mundo utópico, el horizonte de sentido que da sentido al mundo presente. Es su modelo ideal. ¿Cuál es el modelo ideal de este mundo moderno? El mundo moderno también se considera ateo desde el iluminismo, desde la ilustración, etc. Pero vemos en los hechos que simplemente han sustituido a Dios y han puesto a la ciencia como la nueva religión. Y sus dioses, hemos dicho el capital y el mercado, son dioses sustitutivos ante los cuales la humanidad se inclina. Los países, los estados, los gobernantes, los poderes fácticos se inclinan. Por ejemplo, hoy en día tenemos una democracia funcional al mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que la democracia como sistema político de, si tú quieres, el poder del pueblo, no es tal, sino está funcionalizado a los intereses del mercado. ¿Quiénes controlan el mercado? Los ricos de este mundo. Ahorita el 1% de la humanidad. Entonces, cuando los cristianos claman por un golpe y utilizan la Biblia con ello, no se dan cuenta que no están defendiendo al crucificado, están defendiendo al Dios de este mundo, al Dios capital, al Dios que pide sacrificios humanos, al Dios en cuyo nombre, como Dios del amor, se han producido los más grandes genocidios en toda la historia humana. Y hoy en día están pidiendo un genocidio, porque si salen los militares no van a salir a darle florcitas a los oponentes a ellos, ¿no? Les van a dar bala. Es decir, el cristianismo funcionalizado como religión imperial es el que, si tú quieres, produce una religiosidad sacrificial. Y esta religiosidad sacrificial es algo que denuncia alguien que ve aquello. Por ejemplo, los pensadores críticos, y que son denostados, injuriados por el propio imperio y por sus apologistas como ateos. Entonces, por ejemplo, Marx fue acusado de ateo, porque dice Marx, la religión es el opio del pueblo. Pero ya hemos dicho, cuando Marx se refiere a la religión, se está refiriendo a la religión institucionalizada, a la religión como institución,
y que en efecto incluso ha justificado al régimen nazi. Y mucha de la Iglesia Católica ha justificado las dictaduras de seguridad nacional. Y mucha de la Iglesia Católica actual ha justificado el golpe del año pasado y ahora también quiere justificar y legitimar el movimiento secesionista en nuestro país. Está justificando actos sediciosos de quienes no aceptan haber perdido, etc. Entonces, eso está criticando Marx. Ahora, en el caso de Bloch, sucede lo siguiente. Él, por supuesto, dice, pues yo soy ateo, ¿no? El problema es, otra vez, ¿qué entendemos por ateísmo? Hemos dicho, si tú descubres qué modelo ideal sostiene a este mundo injusto, desigual, que tenemos ante nosotros, el famoso sistema mundo moderno, y descubres que en su modelo ideal hay pura muerte, persecución, genocidio, a nombre de los valores más excelsos de la humanidad, descubres que eso es una mentira. ¿Cómo vas a creer en eso? Entonces tienes que declararte ateo del Dios del sistema, pues. Entonces, ¿cómo vas a, si te crees cristiano, cómo vas a defender a un Dios de la muerte? Que se ha travestido del Dios del amor, pero que en el fondo es un Dios sacrificial, que está constantemente pidiendo sacrificios, porque vida propia no tiene. Necesita alimentarse de la vida de la humanidad. Ese es el fetiche capital. Entonces yo no puedo creer en eso. Entonces, por metodología dialéctica, tengo que ser capaz de desencubrir su modelo ideal, y en su modelo ideal descubro que las grandes narrativas del mundo moderno, el desarrollo, el progreso, el crecimiento, son falaces. Son puras ilusiones trascendentales que diariamente están cobrando vida de la humanidad y de la naturaleza. Entonces yo no puedo creer en eso. Entonces yo tengo que ser capaz de transitar de ese modelo ideal a otro modelo ideal. La tarea de Bloch es mostrar desde Principio Utopía, desde Thomas Müntzer, el teólogo de la Revolución, hasta los 3 libros de Das Prinzip Hoffnung, del Principio Esperanza, mostrar que el ser humano tiene un excedente que no se puede limitar a lo que es ahorita. Ese excedente es lo no cumplido nunca. Por eso el ser humano tiene apetencia de infinitud, tiene apetencia de eternidad. Si el ser humano es una finitud atravesada por la infinitud. Por eso el ser humano, todo lo que hace, lo hace con el deseo de que dure para siempre. Cuando tú te enamoras de alguien, por ejemplo, ¿quieres que eso dure 10 segundos? No, quieres que eso dure para siempre. O sea, siempre hay el deseo infinito en toda acción humana. Por eso llama él a la esperanza un principio de vida. Ese plus de vida, ese excedente, la esperanza que todos tenemos, es lo que realmente nos mueve. ¿Qué es lo que mueve a los pobres cada día? Desde las 4 de la mañana ya están despiertos, haciendo el api, haciendo el mocochinchi, vistiéndose, acopiando sus instrumentos, sus herramientas para ir a construir, para ir a vender, etc. Sabiendo que cada día van a recibir desprecio, humillación, discriminación, etc. ¿Qué les mueve? ¿Qué mueve ese físico que ha dormido apenas 4 horas y sin embargo ya están de pie para bregar por la vida? Les mueve el espíritu. Una vez, por ejemplo, a una señora le decíamos, ¿no? Doña Petrón, ¿usted por qué lava tanto? Todos los días había sabido lavar. ¿Sábado descansa? No, sábado tengo que lavar la ropa de mi familia, porque lava de lunes a viernes. No sé si tú tienes experiencia de lavar, te molesta los riñones, te molesta la espalda. Esta señora lava todos los días, como muchas madres de familia lavan todos los días ropa ajena. Y en fin de semana tiene que lavar la ropa de su casa, o sea, no descansa. ¿Qué es lo que le mueve? ¿Qué es lo que hace que se sacrifique de ese modo?
Y ella lo tenía bien claro, dice, yo hago todo esto para que mi hija no tenga que sufrir lo que yo he sufrido. ¿Qué le levanta al ser humano todos los días para bregar por la vida? No es el físico, es el espíritu. Y ese espíritu tiene contenido, está lleno de deseos, de esperanzas, de utopías. Entonces lo que Marx estaba queriendo destacar cuando se da cuenta de que los proletarios ingleses no van a hacer la revolución nunca. Lo que mueve y produce a una revolución es una narrativa, es una gran narrativa que justifica, que levanta e impulsa a un pueblo a constituirse en sujeto político y en creador de un mundo nuevo. Es lo que dicen los zapatistas, ¿no? Queremos un mundo en el que quepan todos. ¿Te das cuenta? O sea, son las grandes narrativas. El espíritu utópico es lo que mueve al ser humano. Es ese excedente que nunca ha de ser cumplido porque siempre va a haber más excedente. Cuando llegas a un punto en el cual has cumplido ciertos deseos y ambiciones que posees, luego ese mismo cumplimiento te genera un nuevo ámbito al cual quieres llegar. Por lo tanto, la vida no acaba cuando adviene la muerte, porque incluso ante la muerte podemos seguir teniendo sueños, esperanzas, apetitos, apetencias utópicas, etc. Eso es lo que descubre Bloch en El Principio de Esperanza. Hace una fenomenología de la vida cotidiana para mostrarnos que el ser humano es un ser utópico. La utopía es condición humana. ¿Y qué hace el nazismo, que es un neoliberalismo avant la lettre? Quiere cercenar del ser humano todo espíritu utópico. ¿Qué dicen los neoliberales? Nada de utopía. Al pueblo no hay que ilusionarle con nada. Se creen realistas, pero no son realistas. Por eso decía un eslogan alguna vez en una manifestación de jóvenes, decía: seamos realistas, exijamos lo imposible. El verdadero realista es el que exige lo imposible. Porque no es realista aquel que se contenta con lo que hay, con lo que es. Porque si el hombre tiene ese plus, ese excedente de vida, el realista debería querer que ese excedente de vida se haga realidad, se cumpla. Porque la realidad no es solamente lo que ves, la realidad es también lo que no se ve. Y que se llama, los místicos dicen, lo que vemos es apenas el 1% de la realidad. Lo que no vemos es el 99% de la realidad. Y eso es lo que decide y define al 1% visible. Bueno, genial. Esto que me dices de la realidad se me viene a la cabeza justamente las elecciones, ¿no? El que haya ganado Arce, como en un año que todo el mundo esperaba, bueno, toda Bolivia esperaba que haya una confrontación, que otra vez los masistas violentos y todo esto que se ha dicho, que inclusive día viernes antes de las elecciones todos han ido a comprar de todo porque pensaban que iba a haber un lío terrible como el año pasado. Va y te das cuenta que en realidad los más ignorantes no es el pueblo llano. Exacto. Los más ignorantes son los atrapados por los medios de comunicación. Y esa es la clase media. Por eso, ¿quién es más ignorante? El que ha recibido educación, ha ingresado a la escuela, a la universidad y ostenta títulos, o el que ha sido privado de educación y sin embargo es más sensato que aquel que está moldeado y domesticado por la imagen que te muestran los medios de comunicación. Es una pregunta que hay que hacerse hoy en día para delatar todo esto que estás diciendo. No, sí. Bueno, lo hemos visto, ¿no? La gente silenciosamente ha ido a votar y ha ganado el MAS y punto, les guste
les guste o no, ¿no? Obviamente hay cuestionamientos, etcétera, y todo lo que siguen exigiendo, pero realmente ha sido una realidad, como decías hace rato, que no se ve, que no es palpable, ¿no? Y bueno, lo que dices de los títulos, etcétera, por desgracia sí, inclusive acá ha tocado hablar con alguno que no vino, pero sí decir, no, porque yo como filósofo masterado y no sé qué, que esto, que aquello. Inclusive hasta el día de hoy, gente que en teoría vos dices, quizás no le interesa, está domesticada de esta manera, ¿no? Cree que es más que el que no ha estudiado. Volviendo a Ernest, ¿cómo podemos, qué libro recomiendas para empezar a entender a este pensador? Porque siempre hay libros más fáciles de entender que otros, ¿no? Bueno, a un autor siempre hay que trabajarle desde su biografía, porque uno tiene que tener bien claro cuál es su problema, cuál es su asunto. Curiosamente, a ver, Bloch escapa de Europa rumbo a Estados Unidos cuando está viviendo en Viena y ya sucede la invasión alemana. O sea, de Austria tiene que irse a Estados Unidos en un exilio voluntario porque vienen los nazis, pues, ¿no? Él, como quien dice, tiene la experiencia de ese espíritu de la muerte que quiere cercenar lo que va a ser su tema de vida, el espíritu utópico, el principio esperanza. Te pausaré un cachito acá, Rafael, y bueno, vamos a un corte y volvemos en un par de minutos. Bien, estamos de vuelta con el tercer bloque. Estamos con Rafael Bautista, que nos está desentrañando a Ernest Bloch, descifrando, y nos habíamos quedado en que a raíz de la invasión alemana. La invasión, exacto. Bueno, estábamos comentando que algo similar con Benjamin, pero en Benjamin fue más fatal. Él no pudo salir de Europa, ¿no? Yo hasta el día de hoy no creo que eso haya sido un suicidio, por Exacto. Cuestiones además no empíricas, sino por reflexión, pues, ¿no? Bloch sale de Austria rumbo a Estados Unidos y va a vivir condiciones muy precarias. A ver, siendo dishwasher, o sea, siendo lavaplatos, Bloch va a escribir su obra cumbre, Das Prinzip Hoffnung, el principio esperanza. Hay algo curioso acá que me has hecho acordar. En Estados Unidos, como la mentalidad es pragmática, porque en cada país, ¿no? Marx decía, por ejemplo, no es lo mismo la discusión en Francia que la discusión en Alemania. Es otro ámbito, otro tipo de reflexión, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra el tipo de reflexión es bien económica. Por ejemplo, cuando Bloch está yendo o cuando ya vive en Estados Unidos, él se da cuenta de que el gringo, incluso sus intelectuales, es bien pragmático en el sentido de, por ejemplo, ¿no? Le dicen a Bloch, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? O sea, Bloch es filósofo. ¿Por qué no haces otra cosa? O sea, para el gringo no hay problema en que yo cambie de rubro, en que yo cambie de oficio. Bloch es alemán, es de la tradición filosófica alemana. Bloch dice, yo no sé hacer otra cosa sino pensar. Eso es lo que soy. Yo no puedo imaginarme haciendo otra cosa. Hay una historia triste en referencia a esto. ¿Te acuerdas de Karel Kosik, el autor de Dialéctica de lo Concreto? Cuentan, fue uno de los autores más leídos en el mundo, sobre todo en Latinoamérica,
porque de ahí también proviene la tradición del marxismo humanista. Y mucha gente fue formada, o sea, ese libro fue clave para despertar a muchos acerca del concepto, la categoría de totalidad en Marx, y sobre todo de totalidad concreta. Fue un quiebre epistemológico en muchos marxistas ese libro, ¿no? ¿Qué pasa a Karel Kosik? Después sucede la invasión de los rusos a la primavera de Praga, a la revolución en Yugoslavia, en Checoslovaquia, etc. Y cuentan algunos que muchos años después, porque a estos autores no solamente los aislaron, los silenciaron. Dice que Karel Kosik resultó un conductor de bus público. Y alguna vez le entrevistaron y el que cuenta esto dice, daba pena, ¿no? Karel Kosik, de ser uno de los más grandes filósofos prometedores de nuestra época, de pronto verlo como conductor de bus y prácticamente con las ideas apagadas. Entonces es como si a un jugador de fútbol le prohibieses jugar una década, todos sus miembros se van a entumecer, pues. Entonces eso es un poco lo que cuenta Bloch, ¿no? O sea, para la mentalidad gringa, la cuestión es hacer dinero, punto. Pero él no tiene ese tipo de vivencia. Y él escribe en plena carencia, siendo dishwasher, El Principio de Esperanza. Y es una fenomenología de la vida cotidiana para mostrarte que incluso el ser humano más deprivado se sostiene porque es un ser, en última instancia, infinito. Porque todos los límites que pueda tener, como carencias, como obstáculos, son posibles de ser inteligidos, de ser comprendidos como límites, porque Él es ilimitado. Solo un ser infinito podría atender sus finitudes. Solo un ser ilimitado podría captar sus límites. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso, el ser humano tiene hambre de infinito. Y por eso mismo puede incluso hasta lastimarle su condición finita. Uno puede decir, ¿por qué voy a morir? Porque tengo hambre de infinito, por eso puedo lamentarme en la muerte. Entonces, es lo que descubre en la vida cotidiana Ernst Bloch, y es lo que describe en esos 3 maravillosos volúmenes del Principio de Esperanza. Ahí descubre el hombre común y corriente, el hombre cotidiano, tiene hambre de infinito. Eso es lo que le mueve, eso es lo que nos mueve. Si no entendemos esto, estamos malentendiendo los contenidos últimos que hacen posible una revolución. Entonces, sabiendo esto, uno enfrenta pues su obra clave, Das Prinzip Hoffnung, como una gran fenomenología de la vida cotidiana para mostrarnos de que lo que nos mueve en última instancia no es lo físico, no es las apetencias inmediatas, sino el hambre de infinito que cargamos, porque la utopía es condición humana. Y la esperanza no es algo que se pueda satisfacer con algo, sino es el motor mismo de la vida humana. El hombre sin deseo, sin esperanza, sin utopía es nada. Y todo sistema político que pretenda cercenar esto es antihumano, como es el capitalismo, el mundo moderno, y lo más salvaje que ha producido, que es el neoliberalismo. Esto es lo que está denunciando Bloch en su obra cumbre, El Principio de Esperanza. ¿Cómo como dices vos, escribe, y él siendo lavaplatos sigue escribiendo, y cómo llega a su libro a conocerse? O sea, ¿cómo se da a conocer? ¿Él conoce a alguien o...? No, él después emigra, otra vez vuelve a Europa. Ha de ser profesor en República Democrática Alemana.
Después también tiene controversias con el Partido Comunista. Después se muda a la República Federal, al lado occidental de Alemania. Bueno, él muere el 77, ¿no? Pero en Alemania, ya estando ya en la RDA y después en la Federal, recibe muchos reconocimientos porque es un connotado intelectual, etcétera, y que es conocido básicamente por ese libro, ¿no? Por los 3 volúmenes del Príncipe Esperanza. Pero además él tiene un libro que es clave para entender aquello que le atribuyen a Walter Benjamin, pero que parece que es Bloch el que le da la pista, porque tienen amistad los dos. Esto de que el capitalismo es una religión. Y esto está en Thomas Müntzer, el teólogo de la Revolución. Bloch es el que da la pista para entender el capitalismo como una religión. En Thomas Müntzer, que es un libro clave también para entender su obra, muestra algo que los marxistas jacobinos, presos del iluminismo ateo también, nunca se han puesto a pensar la necesaria tematización de la religión como un fenómeno utópico, como modelo ideal. Han desechado la religión como asunto superado. Y sin embargo estamos viendo hoy en día que la espiritualidad hoy en día es algo que la humanidad necesita para recuperar su propia humanidad. Hay un hambre de espiritualidad desplegado en casi todo el mundo y que está inclinando al ser humano a tener otra vez esa conexión con ese ámbito que no lo ha podido desplazar o superar ni la tecnología ni la ciencia. Entonces, porque la utopía es condición humana, quiere decir que el espíritu mismo es algo que contenemos como fundamento mismo de la vida humana. Entonces, en Thomas Müntzer, él muestra algo clave. El capitalismo como religión necesita de una nueva interpretación de las Sagradas Escrituras. Y es lo que le provee el protestantismo de Lutero. O sea, Lutero sería la visión burguesa de las Sagradas Escrituras. Y en esa visión burguesa se enfrenta necesariamente a lo que promovía en cuanto a liderazgo Thomas Müntzer. También la lectura que el campesino hace de las Sagradas Escrituras. Por eso ese movimiento se llama el anabaptismo, los anabaptistas. La verdadera reforma, ¿te acuerdas? Decíamos, ¿no? La produjeron esos campesinos. Era una religión, era un cristianismo, si quieres, campesino, en contra de la naciente burguesía citadina. Son 2 visiones y perspectivas de un mismo libro. Por eso, cuando uno se enfrenta a libros como el Popol Vuh, como el Bhagavad Gita, como Copacabana de los Incas, como el libro de San Juan Santa Cruz Pachacuti, etc., no puede hacerlo del mismo modo como se enfrenta a un libro de ciencia o de filosofía. Porque son libros que son narrativas míticas, del cual no puedes hacer una lectura como lo harías con un libro de ciencia, de matemáticas, de biología. No es lo mismo. Esa grande narrativa mítica no está pidiendo corroboración empírica o pruebas históricas, etc. Entonces puede haber distintas perspectivas de un mismo libro, distintas lecturas, porque el mito es siempre actualizado, nunca es el mismo. Y los mitos sostienen proyectos políticos. Los proyectos políticos se sostienen en grandes narrativas que en última instancia son míticas. Eso es lo que da sentido al mundo racional. Entonces, lo que muestra Bloch en ese libro es cómo los campesinos están haciendo una lectura profundamente revolucionaria
de la Biblia, y en contra de eso va a aparecer Lutero, para cercenar ese movimiento, para darle justificativo a los burgueses para que aplasten y destruyan el movimiento campesino de los anabaptistas. Ahí, digamos, están los antecedentes de lo que después se va a llamar también la teología de la liberación, la opción por los pobres. Es decir, el cristianismo actual postula y propone una teología de la prosperidad. Y en última instancia, esa teología de la prosperidad lo que hace es maldecir la pobreza, en consecuencia maldecir a los pobres y justificar a los ricos. En cambio, una teología de la liberación como opción por los pobres es la que rescata el contenido último de los propios evangelios como buena nueva. La buena nueva es dada a los pobres. Por eso dice el Cristo, bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. No dice de los ricos. Si uno lee atentamente los evangelios, si uno lee el Nuevo Testamento, la carta de Santiago, por ejemplo, de uno de los primos del Cristo, de Jacob, es una crítica demoledora a los ricos. Los protestantes, por ejemplo, en su Biblia no tienen el libro de el Eclesiástico, el libro de Ben Shira. Y en el libro de Ben Shira, en el capítulo 34, dice, el que lleva como ofrenda de lo robado a los pobres, el que lleva como ofrenda al templo de lo que es robado a los pobres, es como si sacrificara al hijo a la vista del Padre. Dice, Dios no acepta una ofrenda que significa el robo del poco pan que tienen los pobres. Eso es una blasfemia, eso es una herejía. Y el cristianismo protestante actual, ¿qué hace con su teología de la prosperidad? Justifica, reivindica a esos ricos que viven de lo robado a los pobres y maldice a los pobres. Y por eso son funcionales al fascismo actualizado, porque el fascismo es una ideología pertinente para clases en ascenso social que se vuelven en la base de reclutamiento de la ideología oligárquica, en contra de los pobres. Genial, Rafael, se nos acabó el tiempo y bueno, te agradezco muchísimo que hayas podido venir y exponer, y como siempre es un gusto escucharte, así que bueno, espero que puedas volver en otro momento. Gracias, Eduardo. Bien, gente, este fue El Fuego de Zeus. Hasta el próximo programa. Gracias.